Isaí es el padre de ¿quién? David. Y David entonces es un abuelo de Cristo. Es decir, que vemos que Rahab forma parte de la familia del Mesías. La semana pasada os prediqué sobre una abuela llamada Tamar y estudiamos Génesis capítulo 38, destacando que ella dio luz a gemelos. Era una mujer cananea, una mujer gentil, y que dio luz a gemelos después de haberse acostado con su suegro. Sus hijos se llamaban Fara por un lado y Fares por el otro. Y Fares se convierte en un antepasado del Mesías, algo extraordinario. Ahora vamos a trabajar el tema hoy de Rahab, y de nuevo quiero cubrir todo un capítulo del Antiguo Testamento. Ya os expliqué la semana pasada, vamos versículo por versículo en nuestra iglesia, porque estamos comprometidos con la predicación expositiva, ¿no? En una carta doctrinal vamos paso por paso. Pero cuando estamos con un libro de narración histórica, Génesis, hoy Josué, podemos cubrir mucho más terreno. Así que la meta es cubrir Josué capítulo 2, como decimos la semana pasada, con Génesis 38. Y vamos a ver una vez más que el Evangelio, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Así que vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 2, para aprender más sobre esta mujer llamada Rahab, la segunda abuela de Cristo mencionada en la genealogía. Josué capítulo 2 es más corto que Génesis 38, tiene solamente 24 versículos y lo voy a leer en voz alta. Y luego volveré a leer ciertos pasajes en los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Josué capítulo 2, sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 2, leyendo el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, ve a conocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de vino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor del Señor, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más sabiendo nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por el Señor, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron a Rahab: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre sea sobre nuestra cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre sea sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento tuyo con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían.
Y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bien, un poco de contexto, y luego vamos a presentar la división. Pues estamos aquí en la situación histórica de la conquista. El pueblo de Israel acaba de pasar 40 años dando vueltas en el desierto. Moisés ahora se ha muerto. Y a principios del libro de Josué, Dios levanta un nuevo sucesor llamado Josué. Y le dice a Josué, en capítulo 1, versículo 2, el Señor dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os lo he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces Dios va a hacer que su pueblo entre en la tierra prometida a través de Josué, porque Moisés ya está muerto. Así empieza entonces el libro de Josué. Y tenemos una división triple en esta mañana en el mensaje, y los 3 puntos son los siguientes. En primer lugar, la fe de una pagana. La fe de una pagana. Número 2, las obras de una pagana. Las obras de una pagana. Y número 3, la salvación de una pagana. Así que en primer lugar, la fe de una pagana. En segundo lugar, las obras de una pagana. Y en tercer lugar, la salvación de una pagana. Y la pagana en cuestión, pues, es la prostituta Rahab. Bien. La fe de una pagana. Aquí vemos en nuestro relato, Josué capítulo 2, que esta mujer prostituta, ramera, tenía fe en el Dios de Israel. Porque nos dice en el versículo 9 que hemos leído, ella dice textualmente: sé que el Señor os ha dado a vosotros esta tierra. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país desmayan por causa de vosotros. Y aquí en este primer punto tenemos 3 subpuntos. A saber, la fe oye, la fe cree, y la fe entra en pacto con Dios. Repito, la fe oye, la fe cree, y la fe entra en pacto con Dios. En primer lugar, la fe oye. Rahab es una prostituta, es una ramera, es una gentil. No conoce a Dios de Israel, pero ha oído hablar de Dios de Israel. Los habitantes de Jericó están aterrorizados porque saben que vienen los hebreos para poseer la tierra, y saben lo que Dios ha hecho en el Mar Rojo y con los reyes paganos. Los de Jericó saben que sus días están contados. La misma cosa ha sucedido con nosotros. Hemos oído el anuncio del Evangelio. Hemos oído que Cristo murió. Hemos oído que Cristo resucitó. Hemos oído que ha de volver por segunda vez. Y de la misma forma que Rahab, nosotros oímos el anuncio. De la misma forma que todos los que estáis aquí en esta mañana estáis oyendo las palabras del predicador. La verdadera fe empieza oyendo, porque la fe es por el oír. Pero en segundo lugar, el segundo subpunto, la fe no solamente oye, la fe también cree. La fe cree. Una cosa es oír hablar acerca de Cristo, su muerte, su resurrección, su pronta segunda venida. Otra cosa es creer este anuncio. Hay gente que ha oído hablar de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, se parten de la risa y se mofan del pueblo de Dios como si fueran unos tontos, ¿no? Estúpidos, que no saben nada. Oyen la noticia, pero no la creen. La verdadera fe no solamente oye, sino que al mismo tiempo cree el anuncio. Rahab oyó la noticia del Mar Rojo y también la creyó. Esto cuesta, ¿no? ¿Cómo vas a creer que hace 40 años un pueblo literalmente pasó por el Mar Rojo? Ella oyó la noticia y en vez de partirse de la risa, como muchos hacen hoy en día, burladores, ella creyó el anuncio. La verdadera fe, entonces, en primer lugar, oye, y en segundo lugar, cree la noticia. Pero también hace algo más. En tercer lugar, la verdadera fe entra en pacto con Dios. La verdadera fe se entrega a Dios, se compromete con Dios. Porque hasta estas alturas, todos los demonios tienen la misma fe que nosotros, ¿no? Porque ellos también han oído que Cristo muerto y resucitado,
saben que Cristo ha de volver por segunda vez y encima lo creen. Pero los demonios no van a ir al cielo, porque no han entrado en pacto con Dios. No han confiado sus vidas a Dios. No creen en la misericordia de Dios. Rahab entonces aquí entra en pacto con los espías del gobernador Josué. La fe entonces verdadera en esta mañana se revela cuando hemos entrado en pacto con Dios. Rahab dice aquí en el versículo 11: el Señor vuestro Dios, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella ha llegado a creer en el Dios de Israel. Sabe que su ciudad va a ser destruida, pero cree en la misericordia del Dios de los dos espías que llegaron a su casa. Esta verdad se aplica también a nosotros. Nosotros hemos oído el anuncio, hemos creído el anuncio, y ya que sabemos que Cristo viene para destrozar Jericó, destrozar esta ciudad, este edificio, este mundo, ya que sabemos que Él viene pronto, hemos entrado en pacto con Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios nos ha enviado espías, nos ha enviado embajadores, nos ha enviado a predicadores, para que nosotros os anunciemos la palabra de Dios. Y a través de estos hombres, de carne y hueso, os anunciamos el juicio venidero. Y si de verdad creéis este anuncio, entráis en pacto con Dios y con el pueblo del Señor. Así que para que tú entres hoy en pacto con Dios, tienes que creer que estás condenado. Tienes que creer lo que ha dicho Nico, que somos malas personas. Las personas que no reciben a Cristo, que se mofan de Cristo, son aquellas personas que se creen buenas. La buena persona no se somete a Jesucristo porque piensa que va al cielo, porque nunca ha matado a nadie, nunca ha robado nada, nunca se ha acostado con una mujer que no sea la suya, y en base a su propia justicia se cree digno de la salvación. Cuando el Evangelio nos dice que entramos en el cielo en base a la justicia de otro, Jesucristo. Y por esta razón, pues, los que de verdad creen el anuncio entran en pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Rahab no tenía nada más que una promesa de dos espías, y creyó la promesa. Y nosotros en esta mañana que somos salvos no tenemos nada más que la promesa de Dios. Él nos ha dado la promesa de que todos aquellos que estamos en Jesucristo hemos de heredar la vida eterna. Más allá de esta promesa, no tenemos nada a que aferrarnos en esta vida. Aquí tenéis una frase espectacular de Martín Lutero en la pantalla, en un sermón navideño predicado el 26 de diciembre de 1531. Lutero, hablando de los pastores, dice lo siguiente, justo lo anterior, los ángeles dicen: Cristo es el Rey, el Salvador, el gran triunfo para todo el pueblo. Así en el corazón de los pastores todo parecía pequeño y nada fue grande sino las palabras del ángel. Y tan grandes fueron las palabras de los ángeles que aparte de ellas los pastores no vieron nada, se llenaron de ellas y quedaron como embriagados. Los pastores no vieron nada más que las palabras de los ángeles. Rahab no vio nada más que la promesa de los dos espías. Y vosotros que sois del Señor en esta mañana, no tenéis nada más sino esta promesa que os predico domingo tras domingo, la promesa del Evangelio, que en Jesucristo hay salvación por los siglos de los siglos. Antes entonces de seguir con el mensaje de esta mañana, permitidme preguntaros, ya que hay bastante gente de visita y no os conozco a todos: ¿tenéis fe verdadera? ¿De verdad creéis el anuncio de Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el que ha de volver por segunda vez? ¿Habéis entrado en pacto con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenéis fe verdadera? ¿Estáis comprometidos con Dios? ¿Os habéis entregado a Dios? Solamente la fe en esta promesa del Evangelio nos puede llevar hacia la bendición eterna. Espero que todos los que estáis escuchándome en esta mañana tengáis fe salvadora. Una fe salvadora se manifiesta en compromiso con Dios, con su pueblo. Ahora, en segundo lugar, segundo punto de mensaje de esta mañana, las obras de una pagana. Hemos hablado de su fe, tres cosas: oye, cree lo que oye y entra en pacto con el pueblo de Dios, fe verdadera. En segundo lugar, las obras de la pagana. Si volvemos a Josué capítulo 2,
vemos 4 cosas que Rahab hace que demuestran que tenía fe verdadera. Versículo 1 nos dice que ella permite que los 2 espías se queden en su casa, un acto peligroso. Segunda cosa, versículo 4, ella protege a los espías escondiéndolos en el terrado y dirigiendo a los delegados del rey de Jericó a ir a buscarlos en otro sitio. Otro acto muy arriesgado. Tercer lugar, hace descender a los espías con una cuerda por la ventana. Tercer acto atrevido. En cuarto lugar, acabó dando direcciones a los espías en cuanto a dónde podían ir para que los delegados del rey no los pillasen. Es decir, aquí la vida de Rahab está en juego. La verdadera fe, entonces, toma decisiones que son humanamente hablando imposibles de tomar. Pero la verdadera fe exige decisiones radicales. Rahab fue salvada por la fe, únicamente por la fe, pero la verdadera fe siempre produce obras. La fe no puede estar sin obras. Por ejemplo, podemos citar aquí a Calvino que decía, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Repito, solo la fe justifica. Tú vas al cielo por fe en Cristo, pero la fe que justifica nunca está sola. Es decir, si tú de verdad tienes fe verdadera, habrá fruto, habrá evidencias, habrá un compromiso con Dios y con su pueblo. Y vemos esto en 2 lugares en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en Santiago. En Hebreos 11, la palabra nos dice, versículo 31, que por la fe Rahab, la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Es decir, ¿cómo podemos saber que Rahab tenía fe verdadera? Porque escondió a los espías en su casa. No solo decir, yo creo en Dios, yo tengo fe en Jesucristo y que todo el mundo me deje en paz. No, tenía fe y por lo tanto defiende al pueblo de Dios. La verdadera fe se moja, se involucra, se implica. Rahab entonces revela que es una mujer de fe a pesar de ser una prostituta. Y su nombre sale mencionado en la misma lista que tiene los nombres de Noé, Enoc, Abel, Sansón y todos los héroes de la fe. Y luego el libro de Santiago nos dice, capítulo 2, 25, Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora bien, hay que hacer pausa aquí, ¿no? ¿Está Santiago diciendo, os pregunto, ¿está Santiago diciendo que Rahab fue al cielo por sus buenas obras? No, entonces ¿qué está diciendo? Sí, que fue justificado por sus obras. Por la fe, las obras revelan que tenía fe. Rahab fue salva por la fe. Pero el momento que tú tienes fe salvadora, vas a hacer buenas obras sí o sí. Tú tienes que estar con el pueblo de Dios, tienes que buscar al Señor, tienes que orar, consagrarte al Señor. La verdadera fe siempre se manifiesta. Es imposible que no se dé a conocer. Un ejemplo, por ejemplo, en Santiago 2, además de Rahab, es Abraham. La palabra nos dice en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham es justificado por la fe. Pero, pregunto, ¿cómo demostró Abraham posteriormente su fe en Dios? Por su obra. ¿Qué hizo? ¿Qué obra? Que ofreció el sacrificio a su hijo. A Isaac. Le sube al monte Moriah y ofrece a su hijo. Abraham tenía fe. Era un varón salvado antes de ofrecer a Isaac. Pero la entrega de Isaac es una muestra indubitable de que Abraham tiene fe auténtica. La fe y las obras no se pueden separar. Rahab tiene fe salvada por la gracia de Dios, pero esta fe siempre acaba produciendo obras sí o sí. Así que bien, ella dice en Josué 2, versículo 4, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscura, esos hombres se salieron, yo no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Bueno, ahora hay un tema aquí chunguillo, ¿no?, que tocar como pastor. Rahab miente 2 veces. Ha mentido 2 veces. Primera mentira dice, yo no supe de dónde eran. Sabía perfectamente que eran soldados de Josué. Yo sé lo que habéis hecho en Amaró, yo sé lo que habéis hecho con los reyes paganos. Ella sabe perfectamente quiénes son. Y la segunda mentira dice, no, es que cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo oscuro, esos hombres se salieron, yo no sé dónde están. ¿Y dónde estaban?
ayer iban enterado, ¿no? Con la ropa, ¿no? Miente 2 veces. Rahab miente 2 veces. ¿Cómo puede ser? Bien, hay que manejar este asunto con mucho cuidado, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos más del Antiguo Testamento para procurar enfrentar este tema, que es un asunto pastoral fuerte, ¿no? El primer ejemplo son las parteras en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículos 17 al 21. Faraón manda a estas parteras hebreas a matar a todos los niños varones. Faraón le da el mandato en Éxodo capítulo 1. Y las parteras, sin embargo, desobedecen a Faraón y no matan a los niños. Y le dicen a Faraón, y Faraón dice, ¿cómo es que están haciendo todos esos niños hebreos? Dicen a Faraón, dicen que las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, no son mujeres fuertes, ¿no? Y dan a luz antes de que yo pueda llegar a ellas. Estaba mintiendo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios bendijo a aquellas parteras grandemente. Por ellas haber temido a Dios, Dios bendijo sus familias. Ahora bien, las mujeres mienten a Faraón. Sin embargo, Dios bendice a las damas. Aquí vemos algo parecido al caso de Rahab. Es una situación de vida o de muerte. Toda una generación de niños hebreos iba a ser ejecutado sistemáticamente por los caprichos de un tirano y por lo tanto ellas, motivadas por una motivación loable, pura, santa, la defensa de una criatura vulnerable, un niño no nacido, ellas deciden defender las vidas de los niños en este contexto peculiar y concreto. Porque claro, si Rahab hubiese dicho a los mensajeros del rey de Jericó, sí, están ahí escondidos arriba en el terrado, ¿qué iba a pasar con los espías? Otro ejemplo, David, el 1 Samuel capítulo 21, David está huyendo de Saúl, llega a Gat, y el rey Aquís, A-Q-U-I-S, Aquís, David sabe que Aquís va a acabar con él, porque está en territorio enemigo. Y David finge estar loco. Y dice la palabra de Dios que David escribía las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba, y luego dijo a Aquís, a sus siervos, he aquí, este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Y echan fuera a David. David finge estar loco con el fin de salvarse la vida, pero de nuevo está torciendo la verdad porque no está loco. Yo quisiera daros un ejemplo más contemporáneo para que entendáis realmente lo que está pasando aquí con Rahab. Mira, hace 70 años, ¿no? Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, en el nombre del nacionalsocialismo alemán, está ejecutando a los judíos. Más de 6 millones fueron ejecutados en la Segunda Guerra Mundial. Muchos cristianos escondieron a judíos en sus casas. Ahora bien, tú estás en Alemania, no estás en una iglesia con tus hermanos y todos aleluya. Tú estás a solas en tu casa y tienes a 3 judíos escondidos arriba. Gestapo a la puerta. Buenos días, Ana. Buenos días, María Ángeles. ¿Estaban ustedes escondiendo judíos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque tú sabes, si le dices al agente de Hitler que hay 3 judíos escondidos ahí arriba, van a matar a los 3 judíos e incluso te van a matar a ti por traición. ¿Entendéis? El contexto de Rahab es sumamente vulnerable. Lo que no podemos hacer entonces es coger este pasaje de Rahab y luego decir, no, el pastor nos ha dicho que podemos mentir. No podemos mentir, no podemos torcer la verdad, pero hay que reconocer que estamos en una situación extremadamente peculiar, como pues el caso de las parteras en Egipto, como el caso de David delante de Aquís, como el caso de Rahab delante de los delegados del rey de Jericó. Así que en este contexto podemos entender sus acciones. Su motivación fue loable, pura y santa. Y contrastar este espíritu con los fariseos, que decían grandes verdades con la boca, pero con el corazón totalmente corrompido y depravado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con juzgar a Rahab a la ligera. Sobre todo nosotros, que vivimos en un país democrático, pleno siglo XXI, donde no sufrimos
persecución por nuestra fe. Es muy fácil criticar a Arab cuando tenemos una iglesia, ¿no?, con aire acondicionado, con luces, y todos estamos más o menos tranquilos y ganamos bien cada mes. Muy fácil criticar a Arab desde la comodidad. Así que en este contexto extremadamente concreto, peculiar, entendemos lo de Arab, aunque no podemos decir que mentir está bien. El noveno mandamiento nos dice explícitamente: no darás falso testimonio. Y luego en el nuevo pacto, dice Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Es decir, una persona cristiana dice la verdad, no es deshonesta, no tuerce las cosas, anda en luz y transparencia, e incluso cuando cae, pues confiesa sus pecados delante de Dios sin ocultar nada, porque ama la luz del Señor. Lo que no podemos hacer entonces hoy, a la luz de este mensaje, es coger el episodio de Rahab y ahora decir, pues yo voy a mentir hasta que venga Cristo. No podemos hacer esto. Hay que meternos en la piel, en el lugar de aquella hermana, en aquel instante tan tenso, y luego entender sus acciones, porque sus vidas estaban en peligro. Rahab pues era muy valiente, se posicionó contra el rey de Jericó, se posicionó contra los delegados del rey de Jericó y decidió abrazar la causa del pueblo de Dios, menospreciando ella su vida hasta la muerte. Así que para acabar este segundo punto, os pregunto de nuevo, si dices que tienes fe en esta mañana, ¿estás viviendo de esta manera, como Rahab, poniendo tu vida en juego para la gloria de Dios? Es muy fácil decir que tenemos fe, ¿no?, cuando estamos viendo un teatro navideño, qué bonito los niños, pero eso no es tener fe. Tener fe no es llorar porque los niños hacen algo muy bonito, es creer en Dios, obedecer a Dios, andar en obediencia a Dios, incluso cuando nuestra vida está en juego. Y ahora en tercer lugar, y esto va a ser precioso, tenemos el tercer punto, la salvación de una pagana. Hemos hablado de su fe, creyó la promesa, hemos visto sus obras, y ahora en tercer lugar, la buena noticia que tengo que predicaros en esta mañana, la salvación de la pagana. Bien, Rahab oye, Rahab cree, y Rahab entra en pacto con el pueblo de Dios, y encima sus obras acompañan su fe, incluso cuando su vida está en juego. Y ahora vamos a ver su salvación. El versículo 18 dice: estoy aquí citando a los espías. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquier que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Pues bien, la vida de Rahab ahora depende de esta promesa. Rahab no tiene nada más, no tiene ninguna señal, nada físico a que aferrarse, una promesa. Su vida depende de la promesa de los cielos. De la misma forma, nuestra vida depende de la promesa de Dios en su palabra. Y ahora, si abrís 4 capítulos más tarde, la destrucción de Jericó, capítulo 6, vamos a leer versículos 24 y 25 para ver lo que pasa con Rahab. Josué 6, versículos 24 a 25. Bueno, de 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la prostituta, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ahí entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La promesa, pues, se cumplió al pie de la letra. Tardó en cumplirse, pero la promesa se cumplió. Llega Josué. Josué es un símbolo del Señor Jesucristo. Llega Josué, llega la salvación derramando su ira sobre la ciudad pecadora, como va a hacer con nuestro mundo. Pero en medio de este pueblo maldito, unos fueron salvados por la fe en el poder del Dios de Israel. Nadie jamás ha visto al Señor Jesucristo, nadie que jamás ha visto a Josué,
pero Él ha enviado a sus espías a la tierra. Y los espías os dan la promesa de que si creéis en Él, aunque venga el juicio, habrá vida eterna para todos aquellos que tienen fe auténtica en el Señor. ¿Cómo puedes tú ser salvado de la ira venidera? Creyendo en Jesucristo. Cuando el carcelero dijo en Hechos capítulo 16, ¿qué haré yo para ser salvo? Dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo. Cree que murió por tus pecados. Cree que resucitó al tercer día. Cree que el rey de Jericó no es tan poderoso como el rey Josué. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo sabían en el día de la destrucción, cómo sabían si vivía en un muro, muchísimas casas, cómo sabían ellos cuál era la morada de edad? ¿Cómo piensan? ¿La qué? El hilo de grana. Hilo de grana. Pensad, somos una iglesia bíblica, ¿no? Estáis bien entrenados. Una casa salvada por el color rojo, ¿os hace pensar en algo, hermanos? Sí, señora, sí, señor. En el Éxodo, Dios liberó a los israelitas en los días de Egipto porque ellos habían sacrificado el cordero. Y con la sangre del cordero, ¿qué hicieron los hebreos con la sangre? Así es. Cubrieron sus postes y dinteles con la sangre. Y Dios, al ver la sangre, pasó por aquellas casas y no entró mortandad. Fueron salvados por la sangre del cordero. No es por casualidad, hermanos, que el hilo de Rahab sea de color rojo. No es amarillo, ni verde, ni azul. Es rojo, simbolizando una gran verdad plenamente revelada en el Nuevo Testamento. A saber, está escrito en 1 de Pedro 1:18. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. La sangre de Cristo es la que nos libera de la destrucción de Jericó. En palabras paulinas, Romanos 5, versículo 9, por su sangre somos librados de la ira venidera. ¿Cómo puede ser librado de la ira de Dios? El hilo de grana, la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz. Y aquí tenéis una promesa de los espías en Josué 2, versículo 19. Y esta frase para mí es la favorita de todo el capítulo. Y si quieres lo ponemos ahí en la pantalla. Versículo 19 dice, cualquiera que sigue, vamos, sigue. El siguiente. 2:19. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, estamos para la palabra de Dios, hay distracciones. La palabra es sembrada, Satanás quiere robar la palabra. No, esto es normal, no pasa nada, vamos a escuchar la palabra. 2:19. Aplicad esta promesa a vuestros corazones. Cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre sea sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Aquí está en juego, amados, la reputación de los espías. Su carácter, su veracidad están en juego. Si alguien perece en la casa de Rahab, pueden echarle la culpa a los espías de Josué. Aplicación en el Nuevo Testamento. Dios el Padre nos dice a todos en esta mañana, cualquiera que estuviera en casa de Jesucristo, su sangre sea sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Si tú estás hoy en la casa del Señor Jesucristo, es imposible que Dios te condene. Y lo que voy a decir ahora lo digo con toda la reverencia del mundo. Dios no puede condenar a nadie que esté en Jesucristo. Y lo digo con reverencia. Dios no puede hacerlo. ¿Por qué no? Porque está en juego su veracidad, está en juego su carácter, está en juego su promesa. Él ha dicho que si estás en Cristo tienes vida eterna. Y por lo tanto, si Cristo ha derramado su sangre por tus pecados, tú no puedes perecer. Porque Dios mismo tendría que negarse a sí mismo
cosa que no se puede dar. Por esta razón os digo gozosamente en esta mañana, en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y no solamente murió, sino que resucitó, ascendió, sentado a la diestra del Padre y encima intercede por nosotros. Tú ves, hermano, que tu salvación está en juego el carácter de Dios. Esto te tiene que dar a ti una seguridad de tu salvación bestial. Si tú fueras al infierno, habiendo entrado en pacto con Jesucristo, Dios sería injusto. Pero si tú estás en Cristo, no puedes ser condenado, ni el mismísimo Dios te puede enviar al infierno, porque su honestidad, su veracidad, su palabra está en juego, y Dios nunca va a negar su palabra ni su promesa. Oveja de Cristo, descansa en esta mañana. Estás en Cristo, estás a salvo, la vida eterna es tuya. Sí, Jericó se viene para abajo. Jericó se viene para abajo, sí, pero el día que Jericó se venga para abajo, tú estarás en la presencia del rey Josué. Amén. Por los siglos de los siglos. Raab, una gentil, una prostituta, una gentil. La Biblia dice que nosotros los gentiles somos perros. Aquí estamos todos gentiles en esta mañana. No hay ningún israelita entre nosotros. Y quiero que veáis algo que también comentamos la semana pasada. ¿De dónde era Tamar la semana pasada? ¿De dónde era? También era una gentil. ¿Y Raab de dónde era? También una gentil de Canaán, una cananea, no es una judía. Y una vez más vemos que la salvación no solo es para los judíos, sino para nosotros, los gentiles, incluso para los gentiles que son prostitutas, como en el caso de Raab. Entonces, en vista de lo que hemos visto en estas 2 semanas, entendemos que el verdadero judío no lo es exteriormente, no lo es en la carne. El verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham, lo es por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Dice Juan 1, versículo 13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, sino de la voluntad de Dios. Y dice Pablo en Gálatas 3, versículo 7, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que creen en Jesucristo. Tú pues en esta mañana no hayas nacido en Israel, eres un hijo de Abraham si tienes fe en el Cristo crucificado y resucitado. Y digo todo esto con respaldo apostólico. Primera cita, Romanos 2, versículo 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Otro texto, Filipenses 3, versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no confiando en la carne. Por esta razón, Pablo puede decir a la iglesia en Gálatas que la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel de Dios. Tú y yo, si creemos en Cristo, somos los verdaderos israelitas. Somos los verdaderos judíos. Por lo tanto, es una locura que un gentil hoy en día quiera que nosotros gentiles nos hagamos judíos según la carne. Es una locura. Es derivar el evangelio de la gracia. Si tú crees en Cristo, eres un verdadero israelita, un verdadero judío. Y según la imagen de Romanos 11, que vamos a poner ahora en la pantalla, Pablo habla de la salvación en términos del buen olivo. Para Pablo, entonces, en el buen olivo, si ponemos la imagen ahí, Frank, Pablo explica que la salvación es como el buen olivo. Y el buen olivo no es la nación de Israel, porque si fuese así nos tenemos que judaizar para ir al cielo. El buen olivo es Jesucristo. Las raíces son Jesucristo. La savia es Jesucristo. Ahora bien, es cierto que en el antiguo pacto la mayoría de las ramas eran ramas judíos según la carne. ¿Por qué? Pues muy pocos gentiles entraron en el reino de Dios. Pues la semana pasada vimos a Tamar, hoy estamos con Raab, Naamán el sirio, la viuda de Sarepta, la ciudad de Nínive que se arrepintió. Pocos entraron gentiles, ¿no? Salomón también habla en 1 Reyes 8, ¿no? Acerca de los gentiles que habían de creer en el Dios de Israel. Pero dentro del antiguo pacto, la gran mayoría de las ramas eran ramas judíos en el sentido externo de la palabra. Pero luego en el nuevo pacto, después del Pentecostés, ¿qué sucede? Una
eran los gentiles entrando en el buen olivo. Y entramos en el buen olivo no porque nos hayamos circuncidado, menos mal, ¿no? Sino porque tenemos fe en el Salvador Jesucristo. Esto quiere decir entonces que si tú tienes fe en Cristo en esta mañana, aunque seas gentil, tu fe es tan preciosa como la fe de un judío que cree en Jesucristo. Nadie va al cielo por ser judío. Los judíos que no creen en Cristo no serán salvados, irán al castigo eterno. Y los gentiles que no creen en Cristo tampoco irán al cielo. Pero los judíos que creen en Cristo y los gentiles que creemos en Cristo formamos parte del buen olivo llamado Jesucristo. Por esta razón os prediqué hace unas semanas. Pedro se dirige a los creyentes gentiles diciéndoles en 2 de Pedro 1:1: vosotros tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si tú eres un gentil en esta mañana y tienes fe en Cristo, formas parte del buen olivo de la salvación. Y quiero acentuar esto antes de llegar a la conclusión hoy. Hemos visto la destrucción de Jericó en el capítulo 6. En el capítulo 7 tenemos un judío llamado Acán. Para que veáis esta tensión que nos pinta el autor de Josué. El autor nos está diciendo que la verdadera salvación es por la fe, no por ser un judío. Os hablé sobre Acán en abril, en nuestro curso de oración en abril de este año, y estudiamos la vida de Acán. Y simplemente os voy a nombrar 10 diferencias entre Rahab, una prostituta cananea, y Acán, un judío de pura cepa. 10 diferencias. Recordad que Acán fue destruido por su pecado y Rahab fue salvada. Primera diferencia: Rahab era una mujer, Acán era un hombre. Segunda diferencia: Rahab era cananea, una gentil, una perra por naturaleza, pero Acán era un israelita y encima de la tribu mesiánica llamada Judá. Tercera diferencia: Rahab era una prostituta, una ramera, que vivía yendo de cama en cama, pero Acán era un hombre respetable. Número 4: Rahab debería haber muerto, pero sobrevivió y prosperó. Acán debería haber prosperado, pero murió. 5: la familia de Rahab y todo lo que tenía sobrevivieron, mas la familia de Acán y todo lo que él tenía perecieron. 6: la nación de Rahab fue destruida y la nación de Acán fue prosperada. 7: Rahab esconde a los espías hebreos en su casa. Acán, por su parte, esconde un manto babilónico, porque amaba las cosas del mundo. 8: Rahab teme al Dios de Israel. Acán no teme al Dios de Israel. 9: Rahab ha oído hablar de Dios y cree. Acán ha visto los hechos de Dios y no cree. 10: la casa de Rahab y los suyos se mantienen en pie. La tienda de Camán, sin embargo, Acán es quemada. Josué nos está enseñando lo mismo que el buen olivo en Romanos capítulo 11. La salvación no es por ser judío, no es por seguir la circuncisión, ni reglas, ni leyes, es por la fe en Jesucristo. Y aquí tenéis una cita de Duvel y Hayes en cuanto a la diferencia entre Rahab y Acán. La diferencia fundamental entre Rahab, la prostituta, y Acán, el judío, es su actitud hacia Dios. Rahab se toma a Dios en serio y pone en su confianza, arriesgando su vida para proteger a los 2 espías israelitas. Por el contrario, Acán trata a Dios como si no existiera y da por sentado que puede desobedecer a Dios sin sufrir ninguna consecuencia. El verdadero judío, entonces, hermanos, no es Acán. El verdadero judío, la verdadera judía es Rahab, porque tiene fe en el Dios de Israel y ha entrado en pacto con él. Antes entonces de concluir, me gustaría hacer 2 aplicaciones antes de acabar este mensaje. Y primeramente quisiera dirigirme a todos vosotros que sois como Acán en esta mañana. Sois tal vez hijos de creyentes, desde chiquititos os han instruido en las cosas de Dios. Habéis nacido en el entorno de una iglesia evangélica y vuestros padres os han enseñado los estatutos de la palabra de Dios. Vosotros podéis ser tal vez hoy en esta mañana como Acán. Y yo reconozco que los 16 años que llevo en las cosas de Dios, las personas más endurecidas que yo he conocido muchas veces han sido personas que fueron criadas desde chiquititas en la iglesia cristiana. Porque a veces lo que nos pasa como Acán es por haber nacido en el seno de la iglesia evangélica, nos creemos con ciertos derechos. Ya que papá y mamá están en paz con Dios, pues yo sí o sí tengo que ir al cielo. Incorrecto. Estás razonando como Acán.
La salvación no es por heredad biológica. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Os recuerdo en esta mañana que la ciudad de Jericó se viene para abajo. Los días están contados. Pero yo, como Espíritu de Dios en esta mañana, os anuncio esperanza. Con fe en Cristo, con entrega al Señor Jesucristo, tú puedes ser salvado por pura gracia en esta mañana de la ira venidera. Hijos de creyentes, incluso gente que lleváis años en la iglesia, estáis apartados y fríos, examinad bien vuestros corazones en esta mañana para ver si de verdad estáis en la fe. Tenéis fe salvadora, habéis nacido de nuevo, sois de Dios. No estáis tan tonteando con las cosas del mundo creyendo que sois buenas personas. No sois buenas personas. Necesitáis correr a Cristo para hallar en Él misericordia en esta mañana. Y la segunda aplicación que quisiera hacer es dirigirme a las Rahabes entre nosotros. A vosotros que no sabéis nada de las cosas del Señor. Incluso estáis ahora mismo atados por un sinfín de vicios sexuales, ¿no? Como aquella prostituta. Y a lo mejor estás pensando en esta mañana, mira, a mí me gusta lo que el pastor está diciendo, perdón de los pecados, esperanza para los que están en Cristo. Pero yo soy tan pervertido y tan vil y tan atado por el pecado sexual que es imposible que yo alcance el perdón de Dios. Os recuerdo en esta mañana que hay alguien más fuerte que tu pecado. Hay alguien más poderoso que tu iniquidad, el Señor Jesucristo. Él salva a las prostitutas. ¿Y sabes lo que Cristo dijo a los fariseos de sus días? Los que eran hijos, criados en iglesias evangélicas, desde chiquititos conociendo las canciones navideñas de la iglesia. Jesús dice a los fariseos, las prostitutas y los publicanos entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Por qué? Porque la prostituta se reconoce como depravada, vil, pecadora y sin esperanza. Si tú en esta mañana te crees muy pecadora, sin poder ser perdonado por Dios, gloria a Dios, me alegro. Porque es la primera señal de que el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado sobre tu vida. Mientras tú te sigas creyendo bueno, no puedo ofrecerte esperanza. Pero si tú te ves como vil, como pecador, como torcido, pervertido, depravado y perverso, sí, ofrezco hoy en el nombre del Dios de Rahab esperanza para ti en esta mañana. Rahab, ven a la casa del Padre. Rahab, quédate en la casa. Y lo único que tú necesitas para sobrevivir en la gran destrucción venidera es un hilo de grana, la sangre de Cristo. Rahab, en esta mañana te animo a hacer la oración de Rahab aquella tarde. Señor, ten misericordia de mí. No tengo nada más que ofrecerte, sino mi pecado, sino mi obscenidad, sino mi suciedad y asquerosidad. Sé que soy un perro por naturaleza, pero confío únicamente en tu promesa, Señor. Confía en la promesa del Evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo para la gloria del Rey Jesucristo, el verdadero Josué. Para Rahab pues hay esperanza en esta mañana, para Acán no lo hay. Así que os ruego en el nombre de Dios que claméis al Señor por el perdón de vuestros pecados en esta mañana, recordando que Jesucristo no salva a buenas personas, sino a las malas. José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo quiere perdonar a los pecadores en esta mañana, y no solamente está interesado en alcanzar a los que son aquí desde chiquititos recibiendo la palabra de Dios, también quiere alcanzar a los que habéis entregado una vida de pecado sin frenos. Él es así de misericordioso, y es así porque es todo por gracia. Todo es por misericordia, nadie merece ser salvado. Concluimos pues, antes de acabar, con una canción final. Hemos leído Josué capítulo 2, a partir de Mateo 1:5, que dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Entonces, para que esto os quede bien claro, Rahab es una prostituta gentil, una sinvergüenza, una malvada, y ahora Rahab se convierte en una abuela del Señor Jesucristo.
¿Hay alguien aquí capaz de entender esto? Cristo entonces tiene sangre cananea en su naturaleza humana. Di esto un judaizante. Di esto un judaizante y ya verás cómo reacciona. Cristo salva a los pecadores. Hoy hemos visto tres grandes verdades. En primer lugar, fe. Hemos dicho que la fe oye, cree y entra en pacto. Se compromete con Dios y con su pueblo. En segundo lugar, hemos visto que la fe produce obras. Obras incluso arriesgadas. Obras que nos pueden llevar a la muerte, pero las obras revelan que tenemos fe verdadera. Y en tercer lugar, hemos estudiado el tema de la salvación. Gracias a su fe verdadera, Rahab fue salvada, siendo una gentil y siendo una prostituta, llegó a formar parte del buen olivo que es Jesucristo. Y Acán fue rechazado. ¿Por qué? Porque la salvación es por la fe. Fe en el Cristo que salva a las malas personas. En esta mañana, pues, si tú estás aquí entre nosotros y eres el ser humano más vil, más abominable, mentiroso, canta mañanas de toda Almería, hay esperanza para ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Clama a Dios por el perdón de tus pecados. Vamos a orar al Señor y acabaremos con un canto. Demos gracias pues ahora al Señor por su salvación en Jesucristo. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, Señor, ante estas últimas 2 semanas, no sé qué decirte, Señor, sino solo y deo gloria. Tu gracia es tan asombrosa. Señor, ¿cómo entender que, como la semana pasada, una mujer incestuosa como Tamar, cómo puede ser que llegase a ser una antepasada del Señor Jesucristo? Y hoy lo que estamos viendo, una mujer Rahab, que era peor que Tamar, porque era una prostituta y bebía de aquello. Y aún así, Señor, tú quisiste que se convirtiese en una de las abuelas del Salvador Cristo según la carne. Señor, nosotros no podemos entender estas cosas, pero abrazamos con mucha fe la gran promesa que tú nos das en tu palabra, que la salvación es para los malos y no para los buenos. Señor, si hay gente aquí entre nosotros en esta mañana, creyéndose buena gente, creyendo que van a entrar en el cielo, porque han asistido al culto por lo menos una vez al año, porque han conocido las canciones desde chiquititos, Señor, quita las escamas de sus ojos. No permitas que perezcan pensando ellos que la salvación es por heredad biológica, como hacían los fariseos. Señor, que hoy sea un día de salvación, porque tu Hijo vino con el fin de salvar a los malos, malos como yo, malos como los que están aquí oyendo mis palabras. Señor, si hay gente incrédula entre nosotros en esta mañana, te pido que crean la promesa que tú has hablado a través de tu espía, tu embajador en esta mañana. Haznos entender que fuera de Jesucristo no hay esperanza. Y Dios, si hubiera una cara entre nosotros, hazlo volver a ti. No permitas que perezca en su dureza de corazón, Señor. Salva a muchos para tu gloria esta Navidad. Y en que tu palabra está siendo predicada en muchos púlpitos hoy, con muchísimas visitas en la iglesia, te pedimos que estés añadiendo a tu iglesia las almas que han de ser salvadas. Edifica tu iglesia. Señor, Jericó se viene para abajo dentro de muy poco, y te pedimos que pongas en nosotros esta Navidad un celo evangelístico para predicar a nuestros seres queridos a tiempo y fuera de tiempo. Vienes pronto, Señor, y permite, Padre, que estemos predicando tu palabra a toda hora, Señor, para que muchos más alcancen tu gracia salvadora en Cristo. Te alabamos hoy por el hilo de grana. Gracias por la sangre derramada. Gracias por la seguridad de la salvación, porque está en juego tu propia honra, tu propia veracidad, tu propia promesa, tu propia palabra. Y sabemos que tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias, 1000 veces gracias. Y el pueblo de Dios dijo...